Buenas noches, comunidad de la cofradía. Sean ustedes bienvenidos al segmento donde narraremos y debatiremos testimonios, mitos, casos paranormales o historias populares que a través de la superstición se han convertido en un misterio. Esto es la Cofradía del Misterio. Muy buenas noches, amigos de la comunidad de la Cofradía del Misterio. Estamos una vez más con un capítulo con el tema del Wendigo. Esta criatura que ha sido avistada por tribus y etnias de la zona norte de los Estados Unidos, colindando con Canadá. También lo que viene siendo en los grandes lagos de la zona. Toda la zona estadounidense y canadiense de los grandes lagos. De los grandes lagos, ¿no? De la cual de apariencia esquelética, descarnada prácticamente, ya que conforme este mítico ser va evolucionando en su forma, va incluso cambiando hasta de color. Hay quien se dice que, bueno, hay quienes dicen que en su principio va de un color claro o de un color blancuzco a colores más oscuros. A colores más oscuros, marrones, casi para llegar ya a lo que es un negro total, ¿no? Ya que incluso pues solamente en su forma completa, por decirlo así, ya nomás lo mencionan como una silueta oscura con un rostro esquelético del cual pues está escurriendo sangre del hocico, ¿no? O de lo que pues algún tiempo fue hocico, por decirlo así. Ajá. De lo que es su dentadura y todo lo que viene siendo la parte frontal de su cara. De aroma putrefacto, por el cual también es reconocido por las personas que se han encontrado inmersas en una soledad solemne, ya que al aparecer este extraño ser, es una Pepsi, ya que al aparecer este extraño ser, lo que llama la atención mucho es que prácticamente se envuelve un silencio, ¿no? Sí, bueno, muchos personas que han contado la historia, se dice que cuando está cerca un Wendigo, se siente en el ambiente un silencio sepulcral. No escuchas ni siquiera el ruido del viento a través de los árboles, no escuchas nada. Esa es una de las señales donde el Wendigo ya está acechando. Pero para que llegue el Wendigo a acecharte a ti, es porque tú mismo ya estás perdiendo la cordura. Estás entrando en una locura, en alucinaciones, locuras. Pues más que nada por la situación en la que ella está, ¿no? Porque son situaciones desesperadas. En situaciones en donde la persona ya está en un punto crítico, a punto de perder la razón. Y pues para mí es un punto que me gustaría pues prácticamente poner el dedo, ¿no? Porque de ahí ya vamos a ir señalando ciertos aspectos que se me hacen pues de suma importancia para descifrar o para al menos encontrar una razón del porqué de este misterioso ser. Si realmente, como dice la leyenda de esas tribus norteamericanas, que es un ente con la capacidad de ahondar en la mente de la persona, corromperla e irla transformando. Ajá. Así como nada más también el ente de su propio ser, o sea, la materialización de su ser, del cual describen que viene siendo este tipo de forma, ¿no? Descarnada, esquelética, que incluso se puede regenerar de cualquier herida que sufra. Y uno de sus principales objetivos, por el cual es temido este ser, ya que devora personas.
Se alimenta de carne humana por completo. Prácticamente de carne humana. Entonces, es un ser en el cual, pues si tú estás en el bosque de la China, bueno, no del tanto de la China porque está muy lejos, pero en el bosque de Wisconsin, pues te cargó la China. Pues bueno, vamos a darle seguimiento a estas leyendas de tribus norteamericanas, que así como en el capítulo anterior de El Ave Trueno, ya es que sí, era parte de las leyendas era parte del folclore de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aquí estamos viendo como que otra vez este tipo de temática con personas con ciertas creencias y que posiblemente las estén otra vez reflejando o las estén materializando en algo que ellos temían y en el cual muy bien puede ser una situación del Scooby-Doo, ¿no? Al tipo Scooby-Doo. Al último se trataba más de que simples personas, a lo mejor desquiciadas. Se puede decir que pues sucedía en estas cosas de desórdenes psicológicos en unas personas que ahorita, como vamos a ver más adelante, realizaban actos atroces, asesinatos, canibalismo, todo esto, y ellos lo relacionaban con lo que sabían. ¿Qué es lo que sabían? Pues sus creencias del Wendigo, todas estas cosas. Pues de hecho, bueno, pues nunca han atrapado un Wendigo como tal. Pues pero, según ellos sí. Según ellos sí, pues, atraparon al cazador canadiense. No, bueno, es que aquí ellos lo catalogan como aquí Wendigo. Exactamente, o sea, hay que hacer un paréntesis. Pero realmente nunca han atrapado como que una bestia con estas características. Y simplemente han sido personas que han sido, por lo que ellos dicen, influenciadas o catalogados como un Wendigo. Pues, no se diga más, mi amigo, vamos a darle que es mole de olla. Entonces, ¿qué te parece si te doy la primera anécdota cortita de un Wendigo que atraparon en los 1800? Muy bien, échale. Bueno, pues este Wendigo fue en el año de 1878, era un cazador. En esa época, hasta la época actual, en las áreas despobladas de Estados Unidos y Canadá, hasta la fecha existen muchos cazadores. Pues, en 1878, este cazador que se llamaba Swift Crawler, él decidió internarse en el bosque, tomando a su esposa y a sus 5 hijos con él. Pues todo comenzó bien, o sea, el cazador no estaba loco, no estaba desquiciado, por lo menos médicamente. O sea, al menos bien, aparentaba ser una persona pues, con común. su familia. Correcto. Se internaron en el bosque con la intención de cazar y tener algo para comer. Una vez allí, el invierno los alcanza. Así es. Y este cazador empieza a tornarse violento. Empieza a tornarse, pues empieza como a ser absorbido por la locura de los bosques. Los bosques son lugares desolados que si no estás preparado para eso, pues es muy difícil que sobrevivas, ¿no? Entonces pasan los días y no tienen nada de comida. Entonces empiezan a entrar en esta situación que mencionábamos, extrema, sin comida, sin agua, sin nada a su alrededor, perdidos en el bosque. ¿Qué hace este cazador en la desesperación y todo esto? Es donde empieza, supuestamente, ya otra vez dentro de los temas místicos, a rondarlo el Wendigo a este cazador, que empieza a tener estos comportamientos ya erráticos. ¿No sabes si tenía algún delirio de persecución o que miraba de que, ay, está el pinche Wendigo, me anda buscando? Pues supuestamente cuando la persona que está siendo rondada por el Wendigo sí se da cuenta, y esto lo vuelve todavía más, ¿cómo dijiste la palabra? Que se sienten perseguidos. O sea, con ese delirio de persecución. Se sienten como más, les crece todo eso, entonces todo eso empieza a atacarles psicológicamente. Y es cuando en un momento de quiebre se dan por vencidos y hacen lo que ellos creen que el Wendigo los está forzando a hacer. Pero todo está dentro de la cabeza de esta persona. Bueno, porque aquí vamos a mencionar algo. Que la persona supuestamente
que es apta, por decirlo así, Ujú. o que se va a transformar en un Wendigo, es quien es el que está viendo estas cosas. Ajá. Las demás personas, está dentro de todo el misticismo. Ujú. Supuestamente el Wendigo es muy difícil verlo. Ajá. O sea, yo como persona de que, ya este güey se está volviendo loco y él dice que el Wendigo lo está acechando. Ujú. Y yo como persona cuerda que acaba de llegar a la situación, no tengo crisis Ese de tipo nada, de ningún crisis, tipo de ¿no? crisis. Yo voy y yo no veo al Wendigo. Pero dentro de las creencias, yo no lo veo porque el Wendigo, pues así lo quiere, porque el Wendigo es un ente dual, Ujú. donde puede ser como un tipo, se puede decir como un tipo fantasma, Ujú. donde no lo puedes ver a menos que él quiera y todo esto, o se puede convertir también en algo físico mediante el poseído. En este caso, el cazador que está con su familia está siendo lentamente poseído por el Wendigo. El Wendigo, según las creencias, se alimenta de carne humana. Ujú. Entonces, ¿qué es lo primero que hace este poseído? Empezar a buscar víctimas. Víctimas. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las primeras víctimas? Pues las personas que están alrededor. Una vez poseído ya no le interesa si son sus hijos, si son sus compañeros de trabajo, si es su esposa, ya no le interesa. Lo que le interesa es empezar a comer carne humana. ¿Qué es lo que me imagino que pasó con esta historia que estás narrando? Sí. Este cazador ya pierde completamente los estribos, pierde completamente la cordura y con un cuchillo de cacería, pues, era un cazador, venía armado, ataca a su esposa. Sus hijos no tenían opción, sus hijos eran todos chicos, o sea, no eran ni para escaparse, estaban en medio de la nada en el bosque. Pues mata a su esposa, mata a todos sus hijos, uno por uno, y los canibaliza, los empieza a comer. Este cazador empieza a huir a uno de los pueblos más cercanos, donde lo atrapan, finalmente. Ok. Y este pueblo, obviamente, pues también tenía las creencias del Wendigo. Cuando el cazador confiesa lo que hizo, Ujú. pues lo primero que se dio, como lo primero que juzgaron, fue que este cazador había sido poseído por un Wendigo. O sea, ese fue su veredicto. Fue el veredicto, que había sido poseído por un Wendigo. Entonces, pues hasta ahí queda la historia de que este cazador se relaciona con las historias de los Wendigos. Pero como tú dices, no atraparon a un críptido enorme, nada. Atraparon a esta persona y lo catalogan como Wendigo. Entonces, si les preguntas a ellos, ¿has atrapado a un Wendigo? Ellos van a contestar que sí. ¿Que sí? Que porque, por ejemplo, como ese cazador, para ellos era un Wendigo. Ajá. Y pues una vez atrapado, pues lo condenan a la pena de muerte. Ok. ¿Por qué la pena de muerte? Porque una vez, es como la cacería de brujas. Una vez que te catalogan como Wendigo, la creencia sigue de que tú vas a ir transformándote en este monstruo. Entonces, antes de que te transformes, la solución es matarte. Entonces le dan la pena de muerte a ese cazador y quedan los registros como uno de los Wendigos que atraparon. Que atraparon. Ajá. Fíjate, se me hace algo conocido bueno, no conocido, sino que dentro de este misticismo, dentro de esta leyenda, se dice sobre el nacimiento del primer Wendigo. ¿Cómo fue que sucedió? Aquí hay como que una discrepancia. Ajá. ¿Por qué lo digo? Porque supuestamente el primer Wendigo fue una persona que precisamente vio que lo estaba acechando el mentado Wendigo. Ajá. Entonces, pues, era el primero, si era el primero, pues no existía ningún otro antes. Sin embargo, pero ahí empezaba... está el debate de si era el primer Wendigo que se puede catalogar como físico, porque supuestamente el Wendigo también era como un espíritu maligno. Ujú. Prácticamente es como un espíritu del bosque, Ah. maligno, una entidad que posee especialmente a las personas, que ahí te va un dato curioso, que son ambiciosas, que son egocéntricas, vanidosas y codiciosas. Avaricioso. Sí, ya lo dije, mi buen come. Alright. Y si no lo dije, pues bueno, ya lo dije. Pero a lo que voy es que son cuestiones humanas muy naturales. Sí. Y más en situaciones. Pero vamos a verlo en qué situación y en qué momento
este tipo de cosas pueden evolucionarlas a algo mucho mayor. Y por tal motivo cometer este tipo de cosas atroces. Ajá. Cosas que prácticamente el Wendigo desmoraliza a la persona, ¿no? El espíritu desmoraliza a la víctima, haciéndola hacer pues atrocidades, ¿no? Barbaries. Y se dice que un cazador, precisamente, que iba caminando por el bosque, iba solo, pero iba arrastrando el cuerpo de su esposa, que había asesinado por una cuestión de celos, un crimen pasional. Okay. Se interna en el bosque y las únicas provisiones que llevaba pues eran su indumentaria de cacería. Siendo un cazador experto, llega un momento en que esta zona, llega como que a esta zona cero, güey. Esta zona donde se puede decir que el Wendigo, o entró como que en las dimensiones de las zonas del Wendigo, así lo describen, y que empieza precisamente a tener esta, pues de que cero ruidos, güey. Los anima. Ese ambiente de ese ambiente envolvente de un silencio siniestro, güey. Cosa que por instinto, y como todo cazador, sabe claramente que, pues al menos una de las reglas básicas, que cuando el bosque o cualquier zona donde están cazando guarda silencio, es porque se aproxima un depredador. Entonces, pues él empieza a sentirse acechado. Tanto así que ya al verse perdido en el bosque, no recuerdo si dice que duró días, pero que este cabrón empezó a perder ya la razón. No obstante, me imagino que también lo llevaba ahí el cargo de conciencia de su esposa, que había cadáver ahí, que había asesinado. Y no es lo mismo estar solo que estar con un pinche cadáver, que prácticamente está solo de las dos formas, pero pues de todos modos ya la situación. No, sí afecta mucho en tu. Ahora, la situación de la culpa, o el impulso, o posiblemente todavía la ira que haya tenido, porque hay personas totalmente iracundas que les vale madre, ¿no? Se ciegan en su coraje y como pues hay un impulso y puede llevar ahí al pinche cadáver arrastrando, ¿no? Y chinga su madre. Él va movido por ese reflejo, por ese impulso. Sin embargo, va a llegar un momento en que pues esta persona empiece a tener como que ciertos puntos de que, cabrón, qué chingados hice. O qué pedo, la chingada, lo escondo, no lo escondo, X. Entonces, se dice que este cazador, pues ya al verse sin provisiones, pues se vio ahí tentado, güey, de un espíritu que él solamente divisaba entre la maleza, entre los bosques. Que de repente miraba y, cabrón, ¿qué fue eso? Y ya otra vez por acá y eso. Que ese silencio envolvente, güey, fue el que empezó a perturbar la psique de este cabrón. No obstante de tener ya esta situación, ya empezó a sentir cierta crisis, güey. Desesperación, porque llegó un momento en que ya quería como que, pues si bien abandonar el cadáver, pues irse a la chingada de ahí, ¿no? Sí. Esconderlo como cualquier otro, a lo mejor criminal lo haría, y pues retirarse, llegar a la civilización. Entonces empezó a sentir temor. Y al verse ya con hambre y desesperado y con esta crisis pues prácticamente ya de ansiedad por la situación que estaba viviendo, por lo que él estaba viendo también, de esta figura siniestra, pues que agarra su cuchillo igual como la historia que me comentaste. Penetra en el pecho de su esposa, lo abre y que él empieza a sentir una satisfacción. Que él incluso describe que sentía como si hasta la misma sangre todavía estuviese caliente. Y cuando
descarna el corazón de su cavidad torácica, que todavía lo podía sentir, Que palpitaba. que palpitaba como si hubiese estado vivo. Estamos viendo que a lo mejor ya estaba dentro de una situación Pues alucinante. son los síntomas, ¿no? Que dicen que también empiezas a sentir alucinación. Alucinaciones. Ahora, la inclemencia del clima, el frío, la soledad, también te hace ver, sentir, tener sensaciones que no son reales como tal. Ajá. Entonces toma el corazón y mocos, cabrón, lo empieza a devorar. Y que en él empieza a sentir como que una vitalidad diferente. Ya empezó a sentirse reanimado. La crisis de hambre ya estaba, pues ya se miraba solventada. Y la debilidad que tenía por el cansancio, la fatiga de estar arrastrando un cadáver, pues no mames, o sea, está cabrón. Uh-huh. Y el cansancio que ya le había proporcionado ese lugar, güey, pues ya él se empieza a sentir rehabilitado. Bueno, pues ya en forma. Uh-huh. Empezó a recuperar los ánimos, la fuerza. Pero que en él sintió que como ese espíritu que miraba en la lejanía, que en unas veces más cercano, nada más rondándolo, Uh-huh. se apodera de él. Y empieza a sentir como es poseso, güey. Entonces desde ahí ya empieza, supuestamente este es el nacimiento del primer Wendigo en forma física, güey. De esa persona que rompió o que atravesó esa barrera, ese límite, y devoró carne humana, siendo así vulnerable para la manipulación de este ser fantasmal o este ente malévolo. Una vez que probó la carne, como si fuera una especie de truco mental que el Wendigo le estaba imponiendo, güey, pues empieza a encontrar el camino, güey, empieza a reconocer todo, empieza a ubicarse, a agarrar sendero, y también igual regresa al poblado. Pero cuando regresa, dice que le dieron como que al momento de ver que ya se estaba acercando a la civilización, Uh-huh. como si algo dentro de él, como que una pinche libertad cabrona y una fuerza mayor, güey, le hiciera como que gritar, güey, como que sentir una libertad, prácticamente Desahogar ese grito. desahogar ese pinche grito, güey. Uh-huh. Que aquí ya estamos viendo que es como que una especie de simbolismo, güey. De que no era tanto que se haya sentido libre, sino que prácticamente, si lo vemos de una manera psicológica, es la mera representación o la simbología de que este ente, que supuestamente dice que lo poseyó, Uh-huh. bueno, que se dice que lo poseyó, prácticamente tomó todo lo que fue ya su ser, güey. Uh-huh. O sea, ya no era lo él. consumió. O sea, ya fue consumido por este ente. Y que de ahí, de ese grito escalofriante, que fue escuchado por la gente, pues que lo escuchó como una pinche bestia, ¿no? Uh-huh. Y de ahí relata que pues fue el hecho del nacimiento de este primer Wendigo. Prácticamente ya estamos hablando de que realmente es una persona que abandonó todo contexto de humanidad, ¿no? Uh-huh. Toda línea moral, y prácticamente se dejó, pues como que dice, atrapar por el lado oscuro, ¿no? Sí. Y desde ahí empiezan a suscitarse todo este tipo de cosas, porque pues no falta, o sea, no queda ahí, güey. Que esta persona que este ente puede estarse cambiando de cuerpo prácticamente. Sí, también. Ya te voy a contar una historia. Me quitaste la pinche palabra. No, pero dígale, porque no, realmente no me iba a decir todas las pendejadas. Ah, Pero bueno. no, te voy a contar una historia cortita. Ujú. Ya te la voy a contar completita. No voy a dar mucho. Y al final, ahorita tú me dices lo que
crees de esa historia, lo que puedes rescatar fuera de lo místico, así ya de un perfil científico. ¿Sí? Sí, soy científico, por supuesto. Bueno, pues eres criminólogo, debe tener una opinión, Su pinche madre, a ver si soy, va. No, a ver. sí. A veces digo, a ver si soy. Neta, sí soy. Va. Soy criminólogo, soy buen, digo. No, vas a comer. Échale. Bueno, esta historia es también una historia documentada Ujú. y también está documentada en el área canadiense. Ok. Esta historia fue en 1907. ¿Un cigarrito, mi core? ¿No lo he hecho? Pues agárralo, cabrón. Pues Pásame, estás ahí. nomás dale vuelta a la silla, mi rey. Ya ve. Bueno, 1907, Canadá. La persona principal se llama Jack Fiedler Ajá. y su hermano Joseph. Ellos estaban asesinando a una mujer con una piedra. Fueron sorprendidos en el acto y llevados a la prisión. Una vez que le estaban haciendo su juicio, el señor Jack da como testimonio de que él es un chamán y él tiene la facilidad de reconocer a las personas que se están convirtiendo en Wendigos. Entonces él sabía, o sea, del testimonio de él, no son pruebas de nada. Okay. Testimonio de él sabía que esta mujer había comido carne humana, entonces estaba muy propensa a ser poseída por el Wendigo. El Wendigo, una vez transformado, es muy difícil matarlo. Él, para la seguridad de su pueblo y de todos los que están ahí presentes, decidió matarla y acabar con el peligro que los iba a echar a todos después. Y también testifica que ya, además de esta mujer, había matado a 13 Wendigos más. Entonces, obviamente, ya no era como en los años de 1800. Se decide darle una condena de cadena perpetua y una vez ahí en la cárcel, él se suicida. Ah, chinga. Y se acaba la historia. Pues no, que no se puede matar tan fácil el Wendigo. Ah, no, pero este cabrón era el chamán. Era ¿verdad? el chamán. Ya. Pero como ya estaba en la cárcel atrapado, decide suicidarse porque pues ya no iba a poder estar libre para matar a los demás Wendigos. Entonces la creencia de él era que en un futuro no muy lejano iba a ser una masacre de gente a través de los Wendigos que iban a surgir. Entonces él en la cárcel se suicida. Ahora tú dime, ¿qué puedes sacar de esa historia de manera científica? Bueno, ahorita antes de entrar a esos temas, estamos hablando de esta persona que se siente como que el pinche John Constantine, güey. Es correcto. Sería interesante saber por qué estaban matando a esta mujer, güey. O sea, él se excusa que porque él sabía que había comido carne humana. No sabemos realmente si nada más lo dijo. Exacto. Nada más porque, pues sí, pues me van a echar este pedo, pues aquí creen en esta onda. Pues les digo que yo fui un Chance, chamán, la chingada chance. Que pues a lo que se ve sí, simplemente fue arrestado, bueno, fue detenido, es prisionero, pero al último se suicida, güey. Ya eso que dice que porque ya no iba a poder pelear con todas estas mamadas o lo que terminaron, ¿cómo está la onda? Sí, él se suicida porque él en sus creencias, Ajá. como ya estaba encerrado, ya no iba a poder seguir matando Wendigos, porque él decía que ya lleva 13 Wendigos asesinados. O sea, estamos hablando ya, pues a 13 Wendigos, es el equivalente a lo que estamos hablando, 13 personas que supuestamente son Wendigos. Ah, Y si lo vemos en estos tiempos, no, pues no mames, es como si es el equivalente a la religión católica, güey. Yo no puedo decir, Ya maté ¿sabes 7 qué? brujas. Maté 7 brujas, güey, y eran 7 ancianas, güey, que sabían el remedio para la tos. remedio para la tos, güey, remedio para la pandemia, cabrón, remedio para el COVID, güey. Y ya nada más por esto, pues no, es una pinche bruja y la voy a matar porque, pues no mames, la pandemia debe ser es un acto de Dios que para expiar nuestros pecados, ya ves, mamadas, existe gente así. Entonces a mí todo esto se me hace como que, pues un pinche vato loco y luego estaba con su hermano, ¿no? Sí, su hermano está ayudando. Sí, estamos hablando prácticamente de una especie de una sociedad pequeña, güey, Mm. con fines
prácticamente afín. No sabemos si el hermano, bueno, yo no sé si la historia diga que también el hermano era el ayudante o la Pues estaba participando, no dicen de qué forma. Simplemente era partícipe, güey. Pero no sabemos si este cabrón, güey, realmente haya tenido un problema psicológico en el cual realmente haya sido un criminal en potencia. Pues, y que trate de pues prácticamente disfrazar todo ese, pues ahora sí que esa... Pues dicen, corrígeme si estoy mal, pero un psicópata tiene la habilidad de convencer a los demás de hacer algo malo, obviamente, para hacerlo parecer bueno. Bueno, pues un psicópata es un manipulador por excelencia, güey. Es un camaleón en la sociedad. Incluso Robert Hare, en su libro que habla sobre los psicópatas, no recuerdo cómo se llama el título, pero sí, lo describe como un camaleón en la sociedad, güey. Él si necesita llorar para que le crean, va a llorar, güey. O sea, es muy maquiavélico. Si necesita hacer cualquier cosa que tu moral a ti te lo impidiera, él lo va a hacer, güey, con tal de llegar a ese objetivo, güey. O sea, él le va a valer madre. Es un experto en la manipulación. Bueno, a lo mejor no es tanto un psicópata, pero sí un cabrón, güey, trastornado, güey. Con también delirios, güey, mentales, güey, en el cual, pues él se haya sentido como que una especie de protector, güey, un elegido, güey. Pues como se ha visto en las épocas modernas también, no falta quien dice que ya es la reencarnación de Jesucristo. No falta el mamón. Ajá, sí, no falta. Y que yo hubiese querido, güey, en lo personal, cuando empezó esto de la pandemia, que estaba con la cuestión de, pues que la ley seca y la chingada, pues a mí sí, en lo personal me hubiera gustado encontrarme a alguien que tuviera esas habilidades de que es supuestamente Jesús encarnado nuevamente y que transformara el agua en vino, güey. No, pero esa es una diferencia. Se cree en Jesús, pero no. Bueno, güey, pero pues yo dije, a ver, yo quiero creer en ti, hijo de la chingada. Convence. O sea, mi pinche Convence. necesidad, mi sed peligrosa. Sacas un vaso de agua, ponle 5% de alcohol. Sí, o sea, ponle ahí un porcentillo, güey. Si quieres nada más un 3, güey. No vamos a vernos tan ambiciosos, un 3% de alcohol y ya. Sí. Aunque esté así, echa agua, güey, no hay pedo, pero que tenga algo de acá. Digo, porque yo estaba con la pinche necesidad, güey, neta, de comprar de esas bebidas que son como de refresco de uva, güey. Fermentarlo. Y no, ¿y cuál chingados? Pues a instantáneo, güey, chingarle el pinche alcohol en gel, güey. Solo hijo de su pinche madre. Y papas, ¿no? Pero jamás me encontré un hijo de su puta madre de este tipo. Fíjate que qué pinche culos va. No mames. Pero bueno, volvamos al pinche tema. De hecho, llegué a calar el alcohol en gel en tostada, güey. Pero, pues, bueno, ya son otros temas. Y también yo me vi casi atormentado, orillado por el Wendigo del alcohol. En hacer estas mamadas, güey. Pero, pues bueno. Estábamos en épocas de crisis, güey. Estábamos gacho, güey. No, ya no podía decir libremente al... ¿Por qué tostada? Pues no sé, se me figuró así como que pues unas tostaditas, güey. Parece mermelada, está Pues sí, o sea, yo me dije, pues chingue su madre, una tostada alcohólica. Pero pues bueno, ya la chingada, no quiero hablar de esto. Y es la última vez que lo comentamos aquí, ¿ok? Bueno, estamos hablando pues a lo mejor hasta de una psicosis de estos cabrones, güey. Que se sentían como que no, yo voy a chingar a Wendigos, cabrón. Ahora sí como el tipo, como una especie de síndrome de inquisidor, cabrón. Sí. Donde quiera que ese güey como que se mira que comió carne humana, lo voy a investigar, voy a hacer esto. Y a lo mejor ni siquiera hacía nada más decían, es que llegó a comer carne, porque no hay registro de que realmente la mujer haya hecho eso. No. También puede ser un pretexto. Pues pudo haber sido una asesino en serie con el pretexto de porque ese pretexto lo sacó cuando lo atraparon. Ajá. Que, es que se estaba convirtiendo en Wendigo, no sé qué. Pero puede haber sido nada más un asesino en serie que sacó como pretexto que eran Wendigos las personas estas. Tal vez él también estaba muy influenciado por las creencias y pues desató todo su psicología, ¿cómo dices tú? Su psique lo desató por ese lado de los Wendigos, pues, sus creencias. Pues era lo que se puede ser religiosas, ¿no? Era lo que al menos en la zona se creía, ¿no? Sí.
hubiese sido en Europa, pues a lo mejor hubiera sido un pinche asesino de demonios, güey. De hecho, hay un dato, no me lo sé así al punto y coma, pero es un datillo que supuestamente los noruegos, no sé si has escuchado la historia de que los noruegos descubrieron América antes que los Sí, he españoles. escuchado esa. Pues supuestamente los noruegos, que eran los vikingos, ¿no? Llegaron a Europa mucho antes que los españoles. Y hay unos escritos noruegos muy antiguos que mencionan un monstruo en estos lados de Norteamérica y lo describen como igual como un wendigo, como si fuera un venado alto. Okay. Y todo esto. Pero ese nomás es como un dato que quedó ahí. Ellos no le nombran el wendigo, no dan muchos detalles. Pues no describen a la entidad muy parecida al wendigo. Bueno, pues es que a lo mejor ellos en su propia lengua materna, güey, pues tenían su propia palabra para referirse a este ser, ¿no? Sí. No sé, realmente hay una palabra nativa, ¿no? Para referirse a este ser. Pues le nombran mucho el manitú. El manitú. Prácticamente, o sea que ese es su nombre. Nombre de raíz. Raíz, ¿no? De la lengua de estas etnias. Bueno, pues a lo mejor ellos, güey. Bueno, pues ahí más que nada principal como que vieron esta pinche bestia. Puede ser que nada más escucharon la historia. Pero ahora, la barrera de los idiomas también. A mí me gustaría primero también desglosar, güey, el porqué de la forma de este ser, güey. Porque se dice, si ustedes ya conocían sobre el wendigo, que es un ser que mide aproximadamente 3 o 4 metros, güey. Tiene cuernos parecidos a los venados, a los alces. Con cornamenta como de alce o de venado. La cara descarnada, bueno, de hecho, pues no hay... La cara es como un cráneo. En sí es un cráneo, no hay carne, o sea, nada más es algo que está ahí escurriendo sangre, güey. Sangre, el cuerpo es esquelético con trozos de carne colgante. Con carne colgante. ¿Tú qué te podías imaginar, güey? Por encontrar una cuestión lógica a esta visión, güey, a esta, pues no sé si llamarlo estereotipo de este ser o... Pero al menos la imagen de este ser. Pues hay una enfermedad que se llama caquexia. O sea, ¿quién sabe qué chingados? Pues es una enfermedad que le da a los venados. No me acuerdo otra, pues son palabras científicas rebuscadas. Ok. Pero es investigar, güey, con él, no mames. Pues me preguntas así al bote pronto, no lo traigo aquí, pero es la caquexia de los venados. Del venado, güey. Sí. Esta les afecta. Suena. Sí, es una condición que les afecta directamente en el cerebro y es un virus que se propaga a todo el cuerpo. Este virus les da cierta necrosis en ciertas partes donde se les empieza a ver partes de los huesos, más que nada en la cara. Se les empieza a descomponer la nariz, tienen comportamientos erráticos, ya no se alimentan como debe ser, pierden sus sentidos pues naturales de comer, de reproducirse, de buscar refugio. Todo eso lo pierden y están vagando por los bosques y de apariencia, antes de morir, porque obviamente mueren de eso. Sí, lleva toda una cronología este virus, ¿no? Antes de morir puede ser que tú te encuentres un venado caminando en los bosques así, errático, con partes del cuerpo ya consumidas por la necrosis que les está dando por este virus. ¿No es lo que mencionan que el método venado zombie, güey? Ajá, sí. Así como que alguna vez llegué a escuchar algo de eso. De hecho, le cambian los ojos, no porque esté poseído, sino porque se quedan ciegos. Se quedan ciegos, los ojos se les ven blancos, así como, pues sí, parecen zombies. O sea que si lo describimos tal cual, estábamos hablando meramente como la ficción nos refleja lo que es un zombie, güey. Ajá, lo que es un zombie. Tal cual como el wendigo, no, porque no crecen 4 metros. Eso sí, no le llegan, esa cualidad no le llegan a adquirir. Bueno, vamos a lo mismo, güey, con el tema pasado, güey, de las aves trueno, güey. Ah, sí. O sea, yo sí miro una chingadera de esas, güey. Digo, ahorita porque a lo mejor ya, sí, que les pasa esa mamada. Pues, bueno. Pero hablando de lugares, güey, donde a lo mejor este tipo de información científica no ha llegado, que a lo mejor ellos lo pueden conocer como una enfermedad, como por decir, sí, la enfermedad de las vacas locas, güey.
Vamos a tiempos remotos, güey, porque estos son tiempos remotos. Sí, no, es 1800. Antes de principios que, de los 1900. no, o sea, antes de que todo esto de la medicina y la ciencia empezara a avanzar. Tener esta pinche visión, yo una persona perdida en el bosque, ya temeroso por lo que me vaya a pasar, ya no tanto de que si se me aparece un pinche fantasma, un ente o la chingada, güey. Si se me aparece un puto oso, yo creo que le temería más al pinche oso, güey. Si se me aparece una manada de lobos, pues ya es que estoy, o sea, soy un pinche lechón en potencia, güey. Hay que tener en cuenta que esa enfermedad también le daba los alces. Un alce, yo no sé si lo has visto en persona, es más grande que un caballo, güey. Un alce es alto, o sea, la cabeza del alce es alta, y a eso súmale la dimensión que todavía tienen sus cornamentas. Sí, no, o sea, es un animal grande. Es una chingaderona, sí, pero encabronada, güey. Ahora que haya tenido este tipo de virus, güey. No sé cómo se engendra este virus ahí, ¿es un parásito, güey? Es un parásito contagioso, pero solamente se puede contagiar hasta hacia animales de la misma especie. Aunque también hay un experimento donde se lo transmiten a unos chimpancés y también la adquieren. Entonces ahí dicen, ay, ¿qué tal si también se le pueden transmitir a los humanos? No sé, bueno, hasta la fecha no ha sido comprobado. No ha sido comprobado, pero a lo mejor hay una posibilidad, güey. Aquí ya sería cuestión de ver cuestiones biológicas. Situación biológica en donde, pues ahora sí que el mapa, ¿cómo se le llama? Genético, sea compatible para este tipo de enfermedades, güey. Porque si a un chimpancé sí se le puede transmitir, a lo mejor existe una posibilidad. Una ventana donde también incluso al humano se le pueda transmitir este virus. Ahora, dejando eso a un lado, güey, tan solo nada más por verlo de mera situación que estuviste cazando en el bosque, en aquellas épocas donde prácticamente hay cierta oscuridad en las cuestiones científicas. Incluso, bueno, se dice que al Wendigo lo relacionan mucho con el invierno. O sea, el invierno, este tipo de zonas geográficas que están retiradas de la civilización y con ciertas cuestiones humanas como la avaricia y chingadera y media, ¿no? Imagínate tú como una persona ya extraviada, porque hasta la fecha se extravía, hambrienta, güey. Desesperado, estás perdido. Desesperado, güey. Y una persona cuando está desesperada y si está perdido, güey, o sea, tu pinche visión es un túnel, güey. O sea, no ves más allá, güey, no ves... Si lo pones así, fíjate que estamos tú y yo en ese bosque. Tenemos un límite de comida, donde obviamente si lo repartimos, los dos vamos a morir porque no es suficiente para dos personas. Exactamente. Pues, ¿qué te empieza a crecer? La avaricia de, tengo que sobrevivir. Yo me tengo que comer esto, tengo que matar a este güey. Te lo comes obviamente, pero tampoco es suficiente. ¿Qué empiezas a hacer con el cadáver del que mataste? Empiezas... Pues ya prácticamente es un banco de alimentos, güey. Sí, lo conviertes. ¿No entiendes? Tú lo empiezas a ver de esa manera. Aquí ya estamos llegando a la teoría de comer o ser comido, güey. Porque antes de que pasara esto, güey, tú ya estabas en una situación donde dices, hijo de su pinche madre, este cabrón, pues tiene una porción de alimento que yo necesito. Y empiezan esas avarias. Y empiezan a sentir ese tipo de... Y ya en vez de estarse cuidando de lo que es el entorno, pues ya se están cuidando del uno al otro, güey. Sí. Ahora, la apariencia de este ser, güey. Muy bien se pudiese tratar, o haber tratado, de un alce con esta enfermedad. Alguien lo vio y en su pinche crisis de... Sí, me estás echando, porque esta enfermedad hace deambular, ¿no? En este caso, el animal enfermo, güey. Prácticamente está deambulando como un fantasma, porque no tiene una dirección, no tiene un instinto, no tiene una razón ya, güey, de ser, güey. Está nada más como a la deriva. A mí si se me aparece esa chingadera con toda la puta cornamenta para el tamaño que tienen realmente, descarnado, porque a lo mejor incluso hasta se estuvo haciendo daño él mismo, porque no sabemos qué tanto le afecte en el cerebro a este animal y le provoque ciertos impulsos, güey.
que incluso hasta se empieza a rasgar con su propia cornamenta, no sé, güey, que le dé, pues ahora sí como un alcohólico, la crisis del pinche alcohólico, güey. Se siente que, cabrón, que la chingada, comezón, que ya después que las hormigas y la chingada, y el último resulta que estás acostado en un puto hormiguero. O sea, pues, pasa, güey, bueno, historias de alcohólicos que solamente algunos sabemos de saber. Pero bueno, así, ¿no? O sea, me imagino que ahí va viajando este tipo y expandiendo este tipo de historia, güey, hasta pues irse metiendo en la sociedad de aquellos tiempos. Uh-huh. Sabes que en el pinche bosque hay un espíritu que se metió en un alce, güey. No contando que a lo mejor era este virus, güey. Sí, pero tú empiezas a creer esa historia. Empiezas a creer, ¿no? Porque pues el misticismo del lugar, güey, ya también, o sea, obviamente estás inmerso en ese tipo de creencias, güey. Es como aquí. Bueno, no exactamente como aquí, pero pues por decir cuánta gente no cree de que, se le metió el pinche diablo y empezó acá a dar vueltas y luego que vomitó verde y la chingada, o sea, todo ese tipo de cosas pudieron haber sucedido de manera muy natural en un animal. Claro ejemplo, la rabia, la hidrofobia. Anteriormente, cuando una persona era contagiada de rabia, de todo el proceso, creo que dura como 8 días, no recuerdo exactamente, pues es meramente como también ver a un pinche zombie o ver a un pinche poseso, güey. Porque empiezan que la mentada, que el hocico babeante, güey, que le tienen miedo a la luz, y tú sabes que en muchas de las creencias religiosas, la luz siempre va a ser una simbología. Uh-huh. Tanto que así que ¿cómo se dice? Que la oscuridad es como su contraparte, ¿no? Obviamente. Sí. Y que toda esa persona que es amante de la oscuridad, de la chingada, pues ya tiene como que otras tendencias, güey. O se trata de otro tipo, según la creencia, ¿no? Sí, la luz es bueno. Y la oscuridad es mala, ¿no? En resumen. Entonces imagínate una persona como la rabia, güey, que haya sido contagiada con la rabia en aquellos tiempos, güey. Pues iba a actuar como lo que ahorita podríamos ver en las películas de terror, güey, de posesiones. O de lo que se dice o lo que se cree. Entonces, no obstante, las articulaciones empiezan a deformarse, güey. Que el talón, los talones, se empiezan a arquear tanto que hasta los talones llegan a tocar la nuca, güey. O sea, hacen como una pinche, una circunferencia o un arco, güey, que está en contra de los movimientos naturales, güey. Porque tú sí, puedes hacer abdominales, te puedes flexionar, pero no así, a lo mejor cierto grado, güey, pero no tanto como para que hagas un pinche circulito perfecto, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahí estamos viendo las cuestiones meramente, pues, que se pueden decir de una enfermedad, güey, en un animal, y que pudiese ser transmitida incluso hasta en un humano. Ahora, vamos a ver la situación criminológica, güey. Y para esto vamos a mencionar lo que son los factores criminógenos, uh-huh. Endógenos y exógenos. Okay. Los factores endógenos, güey, es todo lo que tú tienes dentro de tu ser, güey. Como en la cabeza, en la mente. En tu mente. Okay. Incluso hasta cuestiones de tipo físicas y biológicas. Que hayan sido provocadas por un golpe en la gestación, deformidades, X, pero es todo lo que está dentro de tu ser. Los exógenos es todo lo que te rodea, güey, el ambiente, güey. Y para eso, pues vamos a citar a César Lombroso, güey, que fue uno de los máximos exponentes en la criminología, uno de los padres prácticamente de la criminología. Aunque bien sus teorías ya están un poco rezagadas porque pues, fueron muy criticadas de lo que vienen siendo las teorías de él por la cuestión en cómo se refiere, ya de que habla de que posiblemente los criminales sean una nueva especie. O bueno, él al menos en su tiempo lo denominaba como una especie aparte. O sea, que todos los que nacían con las características que él estaba estudiando, alguna deformidad craneal,
alguna Eran ya... deformidad o algún aspecto, un rasgo físico. ¿Se refiere que ya eran propensos a hacer así? Exactamente. O que ya estaban destinados a hacer Pues prácticamente ya decía que es como que, pues sí, ya están destinados. Ajá, es como, y ya los programas, incluso empieza a decir que es como si fuera una especie del eslabón perdido. Un ser que no se... que razona. O sea, él prácticamente lo veía como gente que nacía con un cerebro diferente. O bueno, era como un intermedio, güey. Alguien que razonaba diferente, o sea, que no razona como todo lo que viene siendo ahora mismo en la moral, que la moralidad le dicta, güey. O en el sentido de una civilización, güey. Y alguien que apenas está así como que desarrollándose, güey. O sea, que está dentro de esa sociedad moral, pero que no está dentro de ella como tal por su manera de pensar. O sea, esta es como un intermedio, güey. Ojo. Entonces, viendo, bueno, pues de hecho aquí, mira, citando, pues ahora sí que el libro de criminología de Rodríguez Manzanera, prácticamente es la Biblia con la que iniciamos todos los criminólogos. César Lombroso, güey, y aquí lo cita este señor, hizo una clasificación precisamente de delincuentes. ¿Y por qué el tomo de delincuentes, güey? Precisamente por esto. Vamos a dividir lo que viene siendo la superstición o la creencia con algo real, güey. Porque todos los Wendigos que han sido asesinados o han sido atrapados han sido personas, güey. Y cuando hay personas, estamos hablando de una situación meramente humana y que, pues, simplemente, pues, es una actitud del comportamiento criminal, güey. O sea, dejando de mamadas, güey, o sea, pues ya en resumen, dejando de mamadas de que el pinche diablo, que el fantasma, que esto, que aquello, vamos a verlo de una perspectiva meramente humana, güey. Para mí no hay mayor maldad en el mundo que la humana, güey. Tanto fue así que el mismo hombre, pues, sintió la necesidad también de creer en un Dios, güey. Yo lo veo así. Yo digo que ya después... Sí, para ponerse límites. Para ponerse límites, ¿no? Bueno, pues me estás entendiendo prácticamente. Y aquí hay algo que habla sobre el criminal nato, güey. Esta teoría del criminal nato también fue muy criticada por la cuestión de que él se refleja que todas las personas que nacen con estas características, pues ya podrían ser un criminal en potencia, güey. Entonces... él estudió algunos criminales muy afamados, güey, y les hizo un estudio y se dio cuenta que tenían ciertas diferencias en el cráneo, güey. No recuerdo si realmente los estudió allá. ¿Eso tiene que ver con nacer con esa diferencia? ¿O tiene que ver con esos criminales que se les ha comprobado que han tenido golpes fuertes en su infancia? Sí, o sea, también tiene que ver, güey. O sea, ahora, o sea, ahí existe como que dice otro factor, güey, pero está dentro, pues, ya de lo que viene siendo ya en la reproducción de este ser en gestación, güey. O cuando ya en su época de la infancia. Pero más que nada él refleja ya los que nacen así con este tipo de características, güey. Casi muy del tipo neandertal, güey. Dice... de aquí pasa el estudio del delito y la prostitución entre los salvajes. Encontrando de estos, son hombres sin pudor que se prostituyen con gran facilidad, que viven en promiscuidad, que cometen fácilmente homicidios, matando niños, viejos, mujeres y enfermos, que roban y cuyas penas son terribles. Le llama particularmente la atención el canibalismo. Un punto ya ahí. Por necesidad, religión, prejuicio, piedad filial, guerra, glotonería o vanidad. Estamos hablando de épocas también que cuando se estaban colonizando ciertas colonias entre Canadá y Estados Unidos, que se estaban debatiendo el territorio franceses e ingleses. Sí, porque de hecho, bueno, no me extiendo mucho. Las comunidades locales de ahí tenían muy prohibido, bueno, por sus creencias del Wendigo y todo esto, tenían prohibido cometer el canibalismo.
Porque ellos dicen que si lo hacías, estás Sí, condenado, que ajá. el Wendigo te iba a poseer, te iba a perseguir y poseer. Los que comenzaron a hacer estos canibalismos por sobrevivir fueron los colonizadores, los europeos que llegaron a esta tierra. Prácticamente, no sé, estamos hablando de gente extranjera. Sí, hay gente Que a lo mejor no tenía, como quien dice, ese Si tipo te de... fijas, los nombres que di, Switecrawler, Jack Filter, ya no son nombres de nativos, son nombres de Ya, europeos que llegaron ahí europeos. en la colonización. Ah, mira, lo que te decía. Tomando en cuenta el concepto de la degeneración que se estaba usando mucho en la época, piensa si en algún momento de la gestación había existido algún trauma o enfermedad, por lo cual el sujeto no hubiera podido evolucionar, quedándose en una etapa anterior, es decir, dentro de la teoría atávica del criminal nato, nos indica que este vendría siendo una etapa intermedia entre el animal y el hombre. O sea, en un momento dado, Lombroso piensa que ha encontrado el eslabón perdido. Ese ser que ha dejado de ser animal, ya que piensa y razona, pero que aún no es hombre. No se desarrolló lo suficiente para ser Pues libre en comunidad. exactamente, es lo que dice a continuación. Le faltan las características de civilización y moralidad que el Homo sapiens debe de tener. Ya. Y se quedaron en el límite de animal y hombre. Exactamente. Lo que refiere que una de las características es que tiene una frente huidiza y baja, gran desarrollo de arcadas supraciliares, las cejas, es como, cabrón. Robert. No mames. Asimetría craneal, si tengo el chipotito siquiera natural o lo tengo plano. No, está plano, güey. Verga. Fusión del hueso de Atlas en el occipital. Chino. Sí, está recto, güey. Gran desarrollo de los pulmones. Perdón, de los pómulos. Gran desarrollo de los pómulos. Eso. Como lo veo de perfil. No, ahí sí no. Gente de la cofre. También estoy cachetón, También estoy cachetón. No, eso sí te falta, ¿no? Ok. Orejas en asa, pues bueno, están En esas son como, están como así, ¿no? Sí, como de repollito, güey. Sí, como bueno, no es por acá, pero parecido como los chimpancés, ¿no? Tienen así, Ándale. así redondas y hacia adelante. El tubérculo de Darwin. Gran pilosidad. O sea, Muy peludo. ajá. No, no mames, no tienes hambre. Claro que no. Brazada superior a la estatura. O sea, los brazos más largos que. Ajá. Ah, pues es como. O sea, como un primate. Bueno, como como un primate, ¿no? ¿cómo También. se dice? Como una especie de neandertal, güey. O sea, Que se supone. como un hombre cavernario. Nunca lo he comprobado, pero se supone que el largo de punta a punta de mis dedos debe ser el mismo largo Ajá. de mi estatura, ¿no? Y estos Pues- güeyes pues tienen en los brazos más largos. Pues lamentablemente yo estoy más pinche ancho de cuerpo que de alto, pero pues no sé si sepa la chingada. No, pero no tienes eso porque Tampoco los te que tienen asustes, eso, culero. O los sea, que tienen eso tienen los brazos casi así parados normal. es que de hecho, si te fijas, es el estereotipo, güey, que utilizan hasta incluso las caricaturas, güey. Un cabrón así de que yo soy canasta y voy a matar a la chingada. O sea, ese tipo como de hombre cavernario, güey. Y Lombroso decía que por este motivo ya eran propensos o eran ya asesinos, tenían asesinos en impulsos animales y en potencia, güey. Entonces, tiene gran frecuencia con el tatuaje, una notable analgesia, insensibilidad al dolor, güey. O sea, no, el pinche dolor incluso no los detiene. Tienen ¿cómo le dicen? El aura del dolor. ¿O cómo se llama? Ajá, o sea, el umbral. El umbral del dolor muy alto, muy alto. Sí. Insensibilidad afectiva, frecuencia de suicidios, inestabilidad afectiva, vanidad en general y en especial por el delito, venganza, crueldad. O sea, Notables. vanidad por el delito es como cometer un delito y estar orgulloso de eso. Ujú. Sí, dije vanidad en general y especial por el delito, pues prácticamente. Sí, o sea, yo cometo, no sé, mato un perro y vengo y te presumo,
¿cómo ves? Mató a este perro así. Pues pudiera ser algo O sea, así. de sentirse orgulloso de O al menos sin necesidad de contarlo, pero que se sienta a lo mejor ese placer. como que ese placer y de poderío, güey. Ok. De chingar a gente o personas o animales inferiores a él. No. O sea, que le dé ese sentido de superioridad. Ah, ya. O sea, si te fijas, tiene estos componentes, güey, de la personalidad de las que estamos hablando. Personas egocéntricas, personas vanidosas, personas que estaban en una situación, como lo menciona, que estaban a lo mejor en cuestión de guerra. Entonces, que en la guerra ya, por no decir más, en la guerra de secesión, güey, hubo muchos casos de canibalismo en Estados Unidos. Sí. Entonces, estaban en una situación, en un ambiente donde pues, matabas o morías, güey. Al igual, güey, cabrón, ya vamos a llevar una pinche hora. Al igual que habla de este ser, güey. Del epiléptico, delincuente epiléptico, a diferencia de una persona que sufre epilepsia, él dice, o bueno, supuestamente en sus estudios, creo que habla de una epilepsia narval o algo así. O sea, que no se manifiesta como el epiléptico. Que No, es nada más como una referencia. Ajá. Entonces, bueno, imagino, no sé. Pero imagino ese epiléptico es como tener nada más esos picos de la conducta. Y volver a la normalidad. Exactamente. Incluso aquí dice, a ver si nos alcanza el tiempo, una anécdota. Dice, Lombroso disipa todas sus dudas, allá hablando del delincuente epiléptico. En cuanto a la epilepsia, al estudiar el célebre caso Misdia. Misdia era un soldado napolitano de 22 años, el cual un día que salió con licencia se tomó unas copas y al ingresar a su cuartel es víctima de las burlas de sus colegas, a las cuales reaccionando en la forma más brutal, tomó un rifle y dispara 52 cartuchos, alcanzando a matar a 7 de sus compañeros e hiriendo a 13. Capturado con gran trabajo entre 8 soldados, entre paréntesis dice, no podían contenerlo. Juró vengarse, lo que no logró, pues murió fusilado. En este tipo de homicidas, de reacción violentísima, en que después de haber cometido el delito quedan tranquilos y sin aparentes remordimientos, güey. O sea, que estas personas después de haber tenido ese pinche impulso, güey, ya después están como si nada. Sí, pues es el clásico de, pues que ellos tuvieron la culpa. Ajá. Ellos me obligaron a hacer eso. Dice, los sujetos generalmente dicen que en un momento dado vieron rojo y perdieron por completo el control. Afirman que les tiembla la cabeza, su puta madre, sienten vértigo, la cabeza les gira o les da vueltas y ese tipo de síntomas que supuestamente... Pues, todo eso mientras están cometiendo el crimen. Ah, no, bueno, que antes de hacerlo como que ven todo ese tipo de... Tienen esos pinches picos de actitud, güey, y ya como que se lanzan a hacer el pinche desmadre. Okay. Al hacer el estudio de Misdia, Lombroso descubre que se trata de un epiléptico y que no hay un claro estado alcohólico. O sea, él venía de beber unos tragos. Pero no estaba... Pero realmente que no estaba muy alcohólico y nada más por la simple razón de que por la extraordinaria puntería del sujeto. Ah, sí. O sea, tú igual... Sí, porque un nivel alto de alcohol sí llega a interferir de manera negativa. Ajá, o sea, puede hacerlo a lo mejor de forma instintiva por la capacitación que haya tenido, ¿no? Como soldado. Bueno, tú fuiste soldado. No, pero yo vi a un estudio que no tenía que ver con los soldados, eran basquetbolistas. Los ponen a hacer tiros de 3, anotan todo. Ajá. Les dan unos tragos. Los vuelven a poner y de repente fallan uno. Okay. Les dan más tragos, ya andan así, ya lo que se puede decir alguien borracho. Les dan el balón y a lo mucho, de todos los tiros que hacen, meten uno nada más. Exactamente. Entonces sí, el alcohol. Y ese uno puede ser por la capacidad que tenga por el entrenamiento. Entrenamiento, sí. Ajá. Pero en este caso él acertó, ¿cuántos dijiste? Mató a 7 cabrones y dio dio 13. Sí, el alcohol no interfirió. O sea, haciendo un esquema de los 50 y tantos plomazos que aventó, para la cantidad que tuvo, pues sí está alto, güey. Sí, es una... Ajá. Sí, hay cabrones que, por mencionar la cuestión sicaria, güey, hacen un pinche tiroteo, güey.
de cientos de balas. Ayer hubo un ejemplo muy claro en León, güey. Una oficial fue atacada. Fue recibida por 30 balazos, de los cuales 30 creo que nada más le hirieron unos cuantos, güey. Pero estamos hablando de 30 putazos contra un objetivo, güey. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero estamos hablando que posiblemente hayan sido personas que no hayan sido entrenadas, simplemente tengan esa actividad, qué sé yo. Ok. Pero de 30 balazos hacia un objetivo y no haberle dado, está cabrón, ¿no? Y así dio 50 balazos y se le dio a 7 y dio a 13. O sea, chingó a 7 y quién sabe en qué parte, güey, porque a lo mejor, o sea, ya también hablando de precisión, ya es otra cosa, güey. ¿Qué tal si a los 7 les dio en el pinche mero corazón, güey, en la cabeza, o en algo en donde obviamente los iba a chingar? Si lo comparas, el porcentaje de efectividad de este soldado fue muy alto. Fue muy alto, güey. Sí. Te digo, o sea, las características de este cabrón, güey, que dice que es la tendencia a la venganza, en ocasiones con largas deambulaciones involuntarias. Que anda ahí divagando. Amor a los animales, sonambulismo, obscenidad, precocidad sexual y alcohólica, disvulnerabilidad, o sea que tienen la misma facilidad y rapidez de cicatrización, güey. Cosa que también mencionan en el Wendigo, güey, que es regenerativo. Sí. Destructividad, o sea, tiene un placer por la destructividad. Canibalismo, otro punto que remarca. Vanidad. Grafomania, doble personalidad al escribir. ¿Grafomanía es los tatuajes? ¿O? No recuerdo exactamente el término, ahorita lo checamos, pero no recuerdo, pero sí tiene como algo que ver. Bueno, pues no ¿para qué te miento, güey? Ahorita igual lo checamos un ratito, pero dice que tiene una doble personalidad al escribir. Vamos a ver 2 tipos de letra. Posiblemente. Palabras o frases especiales. Fíjate, estos 2 tipos de letras es difícil. Sí, güey. Aún así, cuando digo, voy a escribir diferente para que no sepa Ahora, qué bueno, y trato de hacer una letra y termino haciendo mi letra de todos modos. exactamente. Ahora, también bien pudieras tratar de una dislexia, güey. No recuerdo bien si también lo mencionan, al menos en los estudios que hacíamos, pero también hay quienes, a ver, escribe esta frase. Y escriben otra cosa, güey, pero para ellos es lo que le dijeron que escribieron, güey. No sé si por ahí vaya, pero igual lo checamos. Tendencia al suicidio, que estamos hablando de una persona que posiblemente esté en un lugar inhóspito, con hambre, con carencias, perdido, que sea su única salida, güey. Incluso dentro de la historia dicen que sí, ellos mismos se descargan, que se han querido matar. Se autocanibaliza. Antes, se autocanibaliza. Y antes de recurrir también al comer carne humana, que prefieren suicidarse. No sé si lo checaste. Sí, chequé varias historias de que ya estaban tan orillados así, ya estaban a punto de hacerlo y se detenían y se suicidaban. Que preferían, ¿no? Antes de romper su moralidad, ¿no? Sí. Aquí habla sobre los tatuajes. La asociación. Son, junto con los locos morales, los únicos enfermos que se asocian. La simulación, la locura o de ataque epiléptico. Intermitencias, o sea, cambios de humor, güey. Voluble la persona. Amnesia y auras. ¿Cómo? Auras. Auras. Que de repente me van como que Las alucinaciones. eso de que, agarró la chingada, posiblemente ya de alguna Lo rojo alucinación. que veía. Alguna alucinación. Cosa que también con el criminal nato, güey, tiene una gran capacidad, güey. Porque estos cabrones, güey, también una de sus características, güey, es que también son muy dogmáticos, güey, son muy metidos en cuestión, son amantes de amuletos, güey, de creencias, güey. Pues la religión, ¿no? O sea, en este caso, el Wendigo, pues pertenecía a una de las religiones politeístas de... Exactamente, de hecho menciona, dice, el sentido religioso se encuentra muy perdido entre los criminales urbanos, pero hay gran religiosidad entre los rurales. Un verdadero ateísmo es raro en el criminal nato. Tiene una muy peculiar y particular religión. Su peligrosidad se denota de su alta reincidencia y la tendencia a asociarse con otros criminales para formar bandas como la camorra o la mafia, que siguen códigos de conducta muy estrictos.
entre los que rigen las leyes pues de ellos, como un código de honor, como la Homer. Y como los pandilleros, las mafias. Y guardar el Se silencio. puede decir que también los narcotraficantes, ¿no? Que aparte de ser narcotraficantes y tener un negocio, dentro de su círculo criminal hay ciertas leyes, no, como dicen, leyes no escritas, leyes que te debes de saber para seguirlas. Si te fijas, este tipo de criminales dentro de lo que viene siendo el desglose de los tipos de criminales que para César Lombroso, güey, Ajá. se adaptan mucho al perfil de estas personas que se fueron- consideraron o que se fueron juzgadas como Wendy. como Wendy, güey. Ujú. Sí. Que a lo mejor en su cuestión normal no estaban dentro de, güey. Pero la situación del momento les orilló en una situación. A lo mejor eran soldados rezegados, güey, soldados que estaban perdidos en una zona donde ellos ni siquiera sabían dónde chingados estaban. Tú sabes que en cuestiones bélicas así pasa. Ujú. Entonces todo ese tipo de cosas, pues, están muy metidos en ese pedo, ¿no? O sea, cuadra mucho, ¿no? Con este tipo de personalidad de un Wendigo, hablando ya de una cuestión meramente humana. Y Yo lo así veo. es. ¿Seré un criminal nato? Lo veremos. Lo veremos más. ¿Por qué no le dicen eso a Jason Momoa? Oye, sí es. Digo, pinche frentita, güey. No, ¿sabes cuál, güey? El actor que le hizo de Largo en los... Ándale, pues se cuenta Los como un monstruos. pinche largo, o sea. Ah, no, en Los Locos Adam. Ah, sí, tenía todas esas características. Sí. Entonces, Tenía los brazos largos, tenía las cejas pronunciadas, pómulo. digo, ahora, estas teorías, pues, actualmente, pues, a lo mejor ya están algo regadas, pero, o sea, no deja de ser, güey, un estudio, porque no fue nada más de que, ay, sí, este cabrón está feo y chinga su madre. Parece loco, güey. A ver cómo te ves. Sí, o sea, no, o sea, hubo estudios, güey, Sí. que para la época, pues, ya era lo que, pues, se podía. Pero, o sea, son teorías lombrosianas, güey, que dices Porque que. de hecho, la criminología en sí es una ciencia, pues es moderna, ¿no? No es muy antigua. Prácticamente, ¿no? Pero, pues, es como que el conjunto de varias ciencias donde, pues. Sí, se apoyan de otras ciencias y otros Entonces- estudios, pero la criminología es una ciencia que se puede decir que todavía está en crecimiento actualmente. Decía de los factores exógenos, güey. Ajá. Una persona con este perfil, güey, Y lo pones en esa que situación. está en esa situación, güey, Ujú. que incluso sufra de auras, que sufra de repente incluso hasta de visiones. Y ya no tanto por su personalidad, güey, sino por el delirio que pudiera tener cualquier persona normal, güey. Una situación crítica. Pudiese irse transformando. Y a lo mejor el Wendigo es la mera metáfora de la transformación, de cómo el ser humano se va despersonalizando, güey. De hecho, sí. Es una despersonalización de... Del mismo ser, güey. Te desensibilizas de todo. Yo lo veo así. Lo que fueron estas imágenes de que un cabrón de 4 metros, güey, la chingada, yo lo asocio más con lo que me comentabas de los venados, esos zombies, güey, enfermos, güey, por este virus. Digo, sí, Tiene hasta, mucho más sentido. sí, hasta en la actualidad estamos viendo que a las pinches lechuzas La siguen matando. como las siguen brujas. matando porque supuestamente son brujas. Pues no quiero imaginar a esas personas en épocas oscuras, güey, inmersos por el hambre, la soledad y todo lo que conlleva, en un clima agreste, güey. Ver una chingadera como de pinches 3, ¿cuánto mide un animal de estos? Un alce. Yo creo que del suelo a la punta de sus ornamentas, fácil 3 metros y medio, yo creo, más o menos. Fíjate. Sí. Ahora, súmale la psicosis del miedo, güey, del terror, güey, de estar en un lugar inhóspito, de estar en un lugar pinche donde no puedes encontrar ayuda, de pues aquí entra, ¿no? Pues a lo mejor se empieza a distorsionar otra vez la realidad en la mente, ¿no? La Sí. misma mente y el temor les empiezan a jugar una broma. Esa es una conclusión. ¿Tú qué opinas? Pues no, yo creo que aquí la opinión valiosa es la tuya, la opinión científica, pero mi opinión ¿Por qué es... la mía, cabrón? Pues ¿qué? No estamos pues, aquí. Esa es la, Tú y yo, la güey, opinión ping valiosa. pong, la chingada, pues. La opinión valiosa es eso. Y, Cerramos el caso. y mi opinión, en general, pues sí, yo creo que también, igual que el ave trueno, es una... A lo mejor fue un
¿cómo se puede decir? No quiero decir personaje religioso, que se ofende a la gente, pero fue un personaje religioso que pues lo fueron llevando a la realidad por los mismos motivos que llevaron a la realidad al ave trueno. Exacto. Que no falta quien, yo lo vi, y no, volvieron a un animal enfermo. Y no son solamente esas cosas, güey. Ajá. Han sido varias en todas las culturas y religiones del mundo, güey. Tienen sus propias creencias, tienen sus propios demonios y sus propios, o sea, su propio bien y su propio mal, güey, y se manifiesta de cierta manera. Sí. Para cada religión, ¿no? Sí. Pero para eso estamos aquí, para desenglosar cada pinche misterio que nos traiga este puerco mundo. Así es. Pues bueno, esto fue otro capítulo de La Cofradía del Misterio. Igual los invito a que sigan la página de Facebook, únanse al grupo, denle like, comenten lo que quieran comentar ahí. Estamos al pendiente del grupo y también pues ya tenemos también una cuenta de Instagram, la acabo de abrir ayer apenas. Es donde voy a estar publicando pues lo que hacemos aquí detrás de cámaras, todo eso. Aquí voy a hacer una pinche clara, bueno, una muy clara, güey. Quien se encarga de las páginas es aquí el amigo Cone, porque luego después ahí me lo andan haciendo de pedo, güey. Que Robert, no, ya la cagaste. Ya la cagaste, güey, que mira que la chingada, pero bueno. Pues muy bien. ¿Algo más? Pues síganos, coméntenos si tienen por ahí algún tema que les gustaría pues, escuchar aquí con nosotros, pues mándenos sus comentarios. Igual también nos despierta nuestra curiosidad si conocemos el tema o no. Y aquí lo comentamos, ¿no? También. No nos escamamos de nada. No, cualquier tema que tengan ahí, envíenos un mensaje o un comentario en una de las fotografías que publicamos y estamos al pendiente de todo lo que se publica. Muy bien. Pues bueno, amigos, aquí pues la conclusión más, ¿cómo se puede decir? La mejor conclusión es la tuya. Lo que tengas ahí, de lo que escuchaste con nosotros, la mejor conclusión es La tuya, la que tengas en tu cabecilla, pequeño ruin. Pues mi nombre, Roberto Aguilera. Y Alberto Ramos. Y esto fue La Cofradía del Misterio.